Buenas tardes, Vanessa. Buenas tardes a la audiencia. A las órdenes siempre. Gracias, doctor. Quería pedirte tu opinión sobre esta reflexión. Recién hablábamos con el abogado de la Municipalidad de Asunción y él mencionaba de que no pueden publicar los recibos, las facturas que se utilizaron durante las adjudicaciones en el marco de los gastos por la emergencia sanitaria, la emergencia municipal por la pandemia. Y hablaba él de información pública y de información privada. ¿Qué prima en estos casos, doctor? Bueno, escuché la entrevista al colega Jorge Rivas Careaga, con quien además tengo una excelente relación porque formamos parte del mismo circuito académico en la ciudad de Rosario, en Argentina. A ver, yo creo importante hacer algunas consideraciones abstractas, Vanessa, es decir, salir un poquito del caso concreto, porque es clave que la ciudadanía administre principios vinculados al núcleo duro de la democracia, de manera tal no solamente a entender mejor cómo funciona el sistema, sino sobre todo a no caer en la trampa de quienes desde el artículo y del inciso están negando principios básicos de la democracia. Decía, y con esto arranco un poco por parte de lo que escuché y respondo a tu pregunta, Sí. decía el doctor Rivas, para justificar la posición, digamos, restrictiva o privativa, o si se quiere, de opacidad sobre la cual se mueve el municipio en este caso, que se justifica plenamente no divulgar cierta información privada por el temor que pueda generar el vivir en un país donde se cometen con mucha habitualidad hechos punibles vinculados a la falsificación. Bueno, yo le devuelvo la misma lógica al colega, señalando que en todo caso se justificaría proteger esa información si las estructuras públicas de nuestro país nos habituasen a manejar las decisiones y sobre todo las licitaciones con transparencia. Pero en un contexto donde claramente ese es uno de los grandes nichos de corrupción a nivel de la devaluada democracia del tercer mundo en general, pero de Paraguay en particular, es exactamente por eso que tienen que publicar toda la información. Y ahora vamos a los principios, Vanessa. A ver, Sí. la posición defendida por la municipalidad es una posición que es legítima, digamos. Se trata de una visión, digamos, sesgada o conservadora del ideal regulativo que tiene que fundar o permitir el funcionamiento de una democracia. Entonces, lo que nosotros tenemos que preguntarnos, a la luz de nuestro texto constitucional, que entre paréntesis es parecido a los textos constitucionales de toda la región, es a qué ideal regulativo de la democracia se acerca más nuestra norma constitucional. Y en ese sentido, la democracia se edifica sobre valores, sobre principios y sobre reglas. Las reglas son las que básicamente están dadas en la ley. Y esas reglas de la ley tienen que ser funcionales y tienen que honrar los valores y los principios para que las reglas sean defendibles. En el caso concreto, nuestra Constitución, por diversas razones que los ciudadanos aplaudimos, está comprometida con ideales de transparencia, de rendición de cuentas, de controles más allá de los ámbitos meramente formales, de participación de los ciudadanos y un sinfín de etcétera, que no solamente justifican que se publiciten todos los datos vinculados a negocios públicos, sino que obligan a que esto sea así. Así es que a la luz de los valores y los principios que edifican nuestra democracia constitucional, no es aceptable que la norma, léase ley, reglamento, ordenanza, decreto, artículo, inciso, borre con el codo lo que la Constitución escribe con las manos. Si acaso alguna persona tiene reservas con respecto a que se publiquen sus actividades, esa reserva es legítima, pero el precio de esa reserva es no participar en actos públicos. Si yo como empresa participo en una licitación y no
tengo que asumir que todo lo que ahí pasa se tiene que publicitar. Y si no quiero que se publicite, pues no me meto en las licitaciones y listo. Así de sencillo. Una vez que esta empresa privada haga negocios, por ejemplo, con una institución pública, desde ya debe ser pública toda la información, incluyendo estos instrumentos de crédito, ¿verdad? Absolutamente. Eso es lo que buscan los principios y los valores de una democracia constitucional comprometida con la transparencia, comprometida con la participación de los ciudadanos, que desborde y robustezca no solamente los controles internos e institucionales, sino que fomente los controles externos y los controles ciudadanos, porque esa es la manera de darle calidad a la democracia. Esa es la forma de que la democracia en su faceta meramente formal o si se quiere electoral pueda transitar hacia su faceta sustancial o hacia el contenido que se necesita para hacer la diferencia. Y esto está, las cortes constitucionales, los tribunales constitucionales o las cortes supremas de las democracias más consolidadas hace tiempo han definido este tema en favor de la... Qué lástima que se cortó, pero decía el doctor Robert Marcial González de que todo este contexto en el que estamos viviendo actualmente, la desconfianza, la corrupción, los antecedentes de todo el funcionariado, de las autoridades, de estos hechos que justifican la información reservada, entre comillas, hacen que todo sea complicidad de, de todos estos hechos de corrupción y por eso no se puede justificar que una información de esta naturaleza relacionada de, a gastos de recursos públicos, estamos hablando encima de durante una pandemia donde muchísima gente murió por falta de acceso a una cama, por falta de medicamentos. Sigue el doctor, se cortó la comunicación. Se cortó, no sé hasta dónde me copiaste, pero te decía que en las democracias consolidadas hace tiempo este tema fue resuelto pacíficamente en favor de la transparencia. Se entendió claramente que el faro de control ciudadano tiene que ingresar a todos los rincones de la administración pública, así el precio sea poner eventualmente en evidencia alguna información privada. Y el doctor Rivas te decía que aquí están en juego dos derechos de rango constitucional, lo cual es absolutamente cierto. Es tan así como él plantea. Ahora, lo que se le olvidó y yo entiendo esto porque él está abogando por los intereses de la municipalidad, entre paréntesis, pero lo que se le olvidó señalar es que cuando se presenta una tensión de derechos del mismo rango, en este caso de rango constitucional, para eso está justamente el ojo clínico del contralor, en este caso del Poder Judicial, pero puede ser perfectamente de la ciudadanía también, que aterrizando al caso concreto esa tensión de derechos, puede encontrar válidamente elementos de juicio que justifiquen la remoción de un derecho en favor del otro. Y en este caso, cuando se tensionan derechos a la transparencia y al acceso a la información pública por un lado y derecho a mantener la privacidad de quienes contratan con el Estado por otro lado, claramente prima el primer derecho. El primer derecho desplaza al segundo. Y esto se ve en muchísimos actos cotidianos, como por ejemplo cuando un grupo de ciudadanos se organiza para exteriorizar una protesta y eventualmente esa reunión, afecta al derecho de circulación de quienes están montados en un auto. Siempre hay tensiones de derechos. Y de ahí la importancia de entender cuáles son los valores y los principios de la Constitución para que podamos defender el derecho que está más cerca del núcleo duro de la Constitución y desplazar, lamentablemente, esto es así, aquel derecho que se encuentra en el caso concreto por debajo de la importancia del derecho que prevalece. Doctor, sé que tenés una actividad en un rato, así que una última consulta sobre este tema. ¿Cuándo, por ejemplo, podría privar la información de carácter privada? En el caso concreto de contrataciones con el Estado, en ningún caso.
No hay ningún elemento que justifique no transparentar la decisión, y mucho menos en el caso de licitaciones, y mucho menos en el caso de la pandemia, donde ya de por sí los administradores públicos en general recibieron un cheque en blanco de parte de la ciudadanía, es decir, se le dio mucha plata y mucha discrecionalidad. Lo mínimo que pueden hacer es devolverle a la ciudadanía esa confianza que se depositó en ellos, mostrando todos los cheques, todos los números, todos los balances, todas las cuentas. Si te tengo que responder positivamente, podría pensarse en un caso, en una hipótesis bélica, de conflicto bélico, una hipótesis de guerra, es decir, una hipótesis excepcionalísima dentro de la excepción. Ahí podría justificarse la lógica de la cuestión de Estado para no transparentar la información. Pero claramente no estamos en una situación como esa. Aquí se tiene que transparentar, mal que le pese al administrador, mal que le pese a la empresa privada con la que se estuvo contratando. Es la única manera, repito, de combatir con eficacia las irregularidades, o de transparentar, para ponerlo en positivo, las decisiones públicas, cuando sabemos que en términos generales nuestras instituciones no funcionan. Doctor, clarísimo, como siempre, así que te agradezco por tu tiempo. Por favor, el agradecido soy yo y siempre a disposición. Un gusto, doctor. Igual, adiós. Adiós. Lo escuchaste aquí en PDS.